Hola, buen día a las personas que estén escuchando, oyendo este podcast. Eh, Complacidos de que nos escuchen de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante relacionado a las nuevas comunidades, a las nuevas sociedades, relacionado a la globalización, relacionado al consumo, ¿sí? Relacionado a la misma vida social. Como siempre, hoy nos acompaña Liz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Galicet Rojas, soy egresada de la Universidad Humanitas en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde cursé la licenciatura en psicología. Además, tengo un diplomado en sexualidad humana, donde cursé en el Instituto de Psicología y Psicoterapias. También algunos años trabajé como educadora en algunos colegios particulares y en este momento soy educadora de el área de la educación sexual junto con mi compañero de vida y colega en Casa Revuelta. Aquí ambos somos acompañantes en procesos terapéuticos de forma tanto individual como de terapia de pareja, adolescentes, y también trabajamos lo que son los talleres de desarrollo personal y algunos círculos terapéuticos, y también se suman algunas veces colaboradores que están acá impartiendo talleres con nosotros. Em, y Bueno, te cedo la como, palabra. como, como bien se sabe, este podcast, pues lo estamos construyendo. Se hablan temas muy peculiares, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Muy a nosotros. Es un conversatorio que se hace de diferentes temas, tanto de salud mental como problemáticas sociales, ¿sí? O temas sociales, si se llama de esa manera. Eh, en el transcurso del tiempo, hablando con las personas bohemias, ¿sí? Los mayores, eh, se llega a diferentes análisis, se puede decir, de la época de ellos, ¿sí? De la época anterior y de esta época en la cual se ha desarrollado la tecnología, en el cual se ha desarrollado nuevos pensamientos sociales, en el cual se han desarrollado nuevos pensamientos financieros. eh, y a razón de esto, pues se llega, digamos, a este tema tan interesante que son las diferentes generaciones, ¿sí? Entonces se habla de que hay generaciones líquidas y generaciones y sólidas, ¿no? Entonces, pues llegando en conclusión a ello, empezamos a investigar sobre las generaciones, ¿sí? Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante este tema, pero muchos de ustedes se van a preguntar, ¿pero qué son generaciones líquidas y qué son generaciones sólidas? ¿Sí? Entonces, acá está nuestra psicóloga y le así podemos hacer esa pregunta a ella. ¿Qué son las generaciones líquidas? ¿Qué son las generaciones sólidas? ¿Y cómo se diferencian? Para mí este es un tema súper interesante, ya que para mí, pues una generación líquida se refiere a lo que es la generación de personas que han crecido en un entorno altamente conectado y digitalizado. Ahora sí que un poco más enrolados desde que son pequeñas, desde edades muy tempranas, muy todo lo relacionado a la tecnología. Y estas generaciones pues se diferencian de las anteriores por su mayor adaptabilidad, tanto también flexibilidad y creatividad en el manejo, tanto de la tecnología, como lo mencioné antes, y también de la información que ellos tienen. Teniendo en cuenta, digamos, este término, yo leyendo por ahí
sobre diferentes autores, se puede decir que la generación líquida, claro, digamos que influye la parte del desarrollo tecnológico de esta nueva generación, ¿cierto? O sea, es un factor importante de los comportamientos, ¿sí? De esta generación. Entonces, según diferentes autores, dicen que la generación líquida, porque es la generación en la cual las decisiones que se toman son cambiantes. Los pensamientos y las percepciones que se tienen puede ser hoy una y mañana puede ser otra. Es decir, un ejemplo claro de la generación líquida es que entramos a un trabajo, ¿sí? A una empresa, pero a los 2 o 3 años, al año, entonces queremos cambiar. Es lo que hace cuando está la materia líquida cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ella se va acomodando a los diferentes moldes que se tiene o en la cual se empaca, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de la generación bohemia o la generación sólida que se denomina, porque podemos ver que nuestros abuelos, por ejemplo, tomaban una decisión de trabajar en X o Y empresa, ¿sí? Pero estos abuelitos o estos mayores se quedaban ahí hasta pensionarse muchas Ujú. veces, ¿sí? Podría ser en la cuestión del amor, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces ellos tomaban esa decisión y podemos ver que duraban o perduraban durante mucho tiempo. Muchas veces los separaba la muerte, a diferencia de hoy en día, ¿no? Que se casan, pero a los 2 o 3 años ya se quieren divorciar, ¿sí? Entonces, esas decisiones o esa toma de decisiones no son tan sólidas al momento de, de perdurar en el tiempo, ¿sí? Para mí, digamos que es la diferencia que hay entre la generación líquida y la generación sólida y se caracterizan por ello, ¿no? Por perdurar su palabra y su pensamiento por el tiempo. Mm, es algo que a mí que me pregunto, ¿será que de alguna manera la globalización, hablándolo en términos digitales, tienen que ver con esta toma de decisiones o esta eh, falta de perdurar nuestros pensamientos? No sé, ¿será que la tecnología influye mucho en ello? Yo pienso que sí. Pienso que sí influye bastante la tecnología en cuanto a la información que ahora tenemos al alcance. Las redes sociales han sido un factor en la formación, pues, de esta generación líquida que mencionas, ya que, como te comentaba, esta misma, pues, nos ha permitido tener una mayor conectividad, mayor acceso a la información y oportunidades de mayores aprendizaje. Incluso lo podemos ver desde el área educativa o desde pandemia, por ejemplo, ahorita haciendo un poquito énfasis en este ejemplo de cómo nos tocó adaptarnos en pandemia y que va relacionado a a la tecnología y a esta misma generación esta misma generación líquida que comentas, pero también ha traído pues desafíos como la sobrecarga de la información, la falta de privacidad y e incluso también adicción a lo que es la tecnología. Claro, ahorita yo me pongo a pensar y la tecnología tiene mucho que ver en las relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos solamente a hacer un clic o dar un pantallazo, ¿cierto? Y ya estamos interactuando con otra persona, ¿sí? De X o Y parte, con X o Y características, ¿cierto? A diferencia de las diferentes épocas. Yo creo que eso influye mucho, ¿cierto? Porque entonces, eh,
se verían, digamos, hablándolo en términos de relaciones, podríamos ver las relaciones interpersonales o de pareja como como relaciones de consumo, podría decirlo, ¿sí? ¿Por qué lo asocio a esto? Porque es que si nosotros nos ponemos a pensar, eh, ¿qué pasa con el consumismo? Pues el consumismo nos lleva es a cambiar constantemente nuestros productos, ¿cierto? A innovar en todo momento, ¿sí? Yo creo que las redes sociales y la tecnología lleva esto en las relaciones, ¿no? Entonces, ya conozco a mi pareja, ya sé, sí, quiero conocer algo diferente. Entonces me refugio o busco estos medios tecnológicos para llegar y efectivamente, digamos, conocer otras personas y caer en el consumismo, ¿no? Podríamos, o sea, yo lo asocio a eso, no sé, Liz, ¿qué piensas? Sí, tienes razón, coincido también contigo, ya que como comentas en una relación de pareja, pues, o incluso desde a buscar mayor información, incluso hasta cómo vamos buscando nuestro propio, el cambio que es el cambio de la transformación en cuanto a nuestros propios crecimiento y desarrollo personal, también influye en estas redes sociales. Creo que influye bastante o ha influido bastante la tecnología en este tiempo y me hace recordar mucho a un libro que hace poco leí que se llama La vida líquida. Eh, no recuerdo el autor, pero lo paso para que nuestros espectadores o las personas que, pues, que están interesadas en nuestros podcasts, en nuestros conversatorios, tengan al alcance este libro que lo recomiendo bastante porque tiene mucho que ver y habla bastante pues de lo que es la generación líquida ahora y de lo que eran las otras generaciones y cómo influye pues la tecnología en todo esto que comentas, Elkin. Yo creo que hasta en la parte laboral, digamos que por ahí he visto, no sé, Ujú. eh, de estas encuestas que han hecho, ¿cuál es su profesión? ¿Qué profesión le gustaría? Entonces, no sé si también tiene que influir la cultura, ¿no? Pero digamos que en diferentes países de Latinoamérica, los, los, los encuestados están por ser influencer, por ser youtubers, ¿sí? Ujú, Esto hace parte de la generación líquida, ujú. ¿por qué? Porque es que cuando no estaban tan inmersos, digamos, en las redes sociales, ¿qué buscaba el joven, la persona? Pues ser o médico, enfermero, doctor, ¿cierto? Arquitecto, piloto, ¿sí? Pero ahora, entonces, claro, nos muestran, digamos, la facilidad que tienen estas personas, influencers, youtubers en el medio tecnológico y se empieza a construir, digamos, de alguna manera un pensamiento eh, consumista, ¿no? Ujú. Y ahí, digamos que no sé usted qué piense frente a de qué manera ha como modificado o de qué manera se ha desarrollado la parte laboral o cómo influye mejor, ¿sí? La tecnología o el consumismo en general a la generación líquida. Yo creo que pues ha sufrido, bueno, no ha sufrido, sino se ha visto en esta transformación en cambios constantes y también nos ha llevado a esa adaptación, esta generación que de estar en constante cambio, pues hay que adaptarse a un mercado laboral en ese cambio que se da. También otro factor, pues es la competencia global. ¿Qué significa? Pues que con la globalización, la competencia por las oportunidades laborales, pues cada vez es mayor y da uno obviamente un mayor alcance, ¿no? También las expectativas laborales, pues busca empleos que se alineen con sus valores, que se permitan
que con sus valores les permitan crecer personalmente y tanto profesionalmente. En cuanto al trabajo remoto y la colaboración virtual, pues como te mencioné, la pandemia ha acelerado la tendencia del trabajo en línea. Entonces, esto ha traído retos en términos de comunicación y colaboración virtual a en muchas áreas laborales y para muchos profesionales. Eh, bueno, digamos que es válido, digamos, el pensamiento que se tiene, porque yo de alguna manera también lo he pensado, ¿no? Y hago parte entonces de la generación líquida, ¿no? Que ¿Mm? he pensado en, bueno, qué chévere sería uno estar en laborando y haciendo, digamos, lo que uno quiere. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, conocer sitios, ¿sí? Entonces, qué chévere sería uno empezar a viajar y trabajar remotamente. Y eso o ahora en esta época se puede, sí se puede, por el desarrollo tecnológico, porque entonces ya las empresas a su merced no lo necesitan ahí físicamente, ¿sí? Entonces esto hace que construyamos unas percepciones diferentes hacia la parte laboral, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué piensas? O sea, ¿será que sí, indudablemente la tecnología ha deconstruido ciertas posibilidades laborales, ¿no? Ciertas posibilidades laborales, las cuales eh, por redes sociales, pues, le muestran a una generación de que es mucho mejor, de que no se va a, a internar como lo hizo sus abuelos o muchas veces los papás en una empresa, sino que puede estar conociendo sitios diferentes y laborando al mismo tiempo, ¿verdad? Exacto. Se puede, es correcto indicar que las generaciones líquidas pues, en algún momento resignifican sucesos importantes, es decir, le doy un significado diferente a tener familia, le doy un significado diferente a las relaciones interpersonales, diferente al significado que le daba, por ejemplo, mi papá a la relación con la familia o a las relaciones interpersonales. Yo pienso que sí. La generación líquida, eh, de alguna forma, al tener alcance de esta mayor información, que tenemos mucho mayor alcance con la tecnología, pues estos mismos, la generación líquida, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, ¿no? ¿Qué pasaba antes, con los papás? Hasta tenían como la idea o las creencias, aquí entran ideas, creencias de hasta que la muerte nos separe, tengo que aguantar o tengo que quedarme en casa con mi esposo, con mi pareja, o tengo que, o sea, de alguna forma eran esas creencias, esa cultura que también comentas, entonces creo que sí influye bastante en cómo nos relacionamos, que es esto que comentas, creo que sí influye bastante, son otros tiempos, entonces aquí pues entra la generación líquida. La generación líquida de alguna forma está con este mayor alcance de información, entonces dice, no, pues ahora los límites primero debo cuidar yo, debo tener mi autocuidado, atender mi autocuidado, atender mi salud mental, atenderme primero para poder después estar listo o lista para tener una relación con otras personas o estamos más, de alguna forma con esos objetivos con mayor alcance, ¿no? Yo creo que lo que usted dice de los objetivos, yo recuerdo que en el colegio, cuando estaba yo en el colegio, me daban a mí, digamos, una cátedra del proyecto de vida, ¿sí? Construye su proyecto de vida, sé cómo va a lograr sus objetivos para la vida, sé dónde se va a ver en 50 años, en Mm. 40 años.
Y lo que yo dije en ese proyecto de vida ha cambiado mucho, ¿sí? Ha cambiado mucho porque yo en el colegio decía que iba a ser militar, ¿sí? Y al contrario, entré a una universidad y soy psicólogo, ¿ya? Entonces ese proyecto de vida cambió. Yo creo que por lo mismo que decimos, ¿no? Entonces la globalización, toda la parte del consumo, digamos que no tuve esas decisiones fuertes y concisas frente al tema. Eh, También, ¿no? Me amoldé, digamos, a una sociedad diferente, a unos pensamientos, adquirí unos pensamientos diferentes a mi vida, ¿no? A mis objetivos y a lo que quiero ser y para dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, eh, ¿será que el sistema educativo tiene que ver con el estado cambiante de esa nueva generación? ¿Usted qué opina? Yo pienso que sí. A nivel educativo, preguntas, Sí, sí, sí influye bastante la educación, porque creo que también hay más oportunidades en cuanto al estudio, el prepararnos, el tener más opciones de dónde estudiar, pues abre más o mayor posibilidades a los jóvenes a que se preparen y que eh, pues que tengan en claro qué es lo que ellos quieren. Y si no es un decir, si no es un ejemplo que te pongo, que en tu caso, como lo comentas, que al inicio decías que querías estudiar paramilitar, pero ahora tomaste otro rumbo con el área de la psicología, pues desde ahí se ve este ejemplo. sí, pues mire que aún digamos que en los colegios deberían de mostrarles las diferentes alternativas, ¿no? Digamos que, y también influye mucho, digamos, estas calificaciones que nos hacen de estado. Yo no sé si no sé si en México también harán estas calificaciones, que son unas calificaciones estructuradas en las cuales tú haces estos exámenes de estado y así mismo puedes entrar a una universidad o no. Yo creo que esto también hace parte de nuestra idea de proyecto de vida y de ser esas personas cambiantes, porque si no saco el puntaje adecuado para yo estudiar medicina, por ejemplo, un chico quiere ser médico y hace estos exámenes de estado y no saca el, el puntaje adecuado y no tiene la facilidad económica para estudiar en una universidad privada, ¿sí? Automáticamente va a tomar otra forma y va a construirse o va a desarrollar otro proyecto de vida. Entonces cambia su estructura o su plan o su proyecto en el cual trabajó en el colegio, ¿sí? Entonces, claro, digamos que el mismo sistema de educación, el mismo sistema de gobierno también te conlleva a ser cambiante, ¿sí? ¿Por qué menciono el mismo sistema de gobierno? Porque entonces eh, un chico de extracto, no sé, en el cual no tenga dónde vivir o si tiene, pues no tenga para cómo comer adecuadamente, cómo vestir, ¿sí? Pero aún quiere ir a la universidad, pero no puede porque no tiene la facilidad económica para hacerlo. ¿Qué hace? Pues entonces busca o construye un proyecto de vida diferente, en el cual sí se le den las oportunidades para hacerlo. Sí, en el caso de Colombia, digamos que las personas con si no emprende, digamos que tome un emprendimiento, pues se irá para las fuerzas militares, que es como lo más, eh, entre comillas, fáciles para entrar y empezar a construir proyecto de vida ahí. Sí, entonces yo creo que también el mismo sistema en general lo te arrincona a construir, a deconstruir y construir nuevos pensamientos de proyectos y de ideas.
qué usted con su experiencia, cuáles serían las afectaciones en este caso, ¿sí? En el caso en el que eh, el chico no puede estudiar, no puede hacer su proyecto de vida y tiene que cambiar, ¿sí? Tiene que cambiar, tiene que reestructurarse para poder construir algo diferente a lo cual él planteaba. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían esas implicaciones psicológicas a estos chicos o a Yo, estas cre- personas? yo creo que uno de los factores que mayormente estamos viviendo y que se ven en la clínica, pues es la ansiedad, esa incertidumbre de las generaciones líquidas que pueden experimentar ansiedad, pues en ese mundo constante de cambio que se requiere, pero también la falta de estabilidad en el área laboral. Ahora, la falta de sentido de pertenencia. Por ejemplo, esto se me viene ahorita a la mente un adolescente que él está en esa búsqueda de sentido de pertenencia, pues de alguna forma le está afectando esto, y no nada más al adolescente, al niño, nos afecta a todos. ¿Por qué? Pues por la falta de sentido de pertenencia a un sentido de una comunidad, ya que suelen moverse con frecuencia, cambiando de trabajo, como lo comentaste al principio, y pues la residencia con mayor facilidad. También influye algo bastante claro que lo comentamos, pues la sobrecarga de información. La facilidad del acceso a las redes y la conectividad constante, pues puede causar esa sobrecarga de información en todos nosotros. Incluso muchas veces yo lo he dicho, ¿sabes qué? Dejo un momento el teléfono porque es cansado también. Me voy a dar un momento o de alguna forma lo veo así como desintoxicarme un ratito de las redes y me doy también mis espacios. En mi caso, yo así lo vivo y pues ay, se me fue la palabra, yo así pues sí, lo vivo básicamente, me doy esos tiempos o esos momentos, por esta sobrecarga, pues, de información. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? Pues a la dificultad de desconectarnos en momentos y también de esa relajación y esa conexión con nosotros mismos. ¿Sí? Me decías, la generación líquida, digamos que está como en constante ansiedad, ¿no? Sí, creo Está en que, constante ansiedad, ajá, ¿sí? pero yo creo que la ansiedad, no sé, por ejemplo, antes yo no escuchaba que mi mamá, y voy a poner el ejemplo de mi familia, ¿no? De mis padres. Yo era, por ejemplo, mamá en casa, papá salía a trabajar, entonces era o eran esas creencias que ellos tenían, ¿no? De estar la mamá en casa, mamá atendiendo la familia, mamá haciéndose cargo de todo en general en casa y papá salía a trabajar. Entonces desde ahí se puede ver esta ansiedad. En este caso, ellos, como mis padres, yo no escuchaba que tuvieran o que estuvieran pasando estas crisis, pues, de ansiedad. Y esta ansiedad de la que hablo, la ansiedad por incertidumbre por la que vivimos o que incluso muchas personas lo dicen, no es una moda la ansiedad, realmente es un tema a revisar de la salud mental que incluso a lo mejor, incluso se me viene ahorita con el ejemplo que pongo, que tal vez ellos también lo estuvieran viviendo o lo estuvieron viviendo nuestros padres, ¿no? Pero ahorita, mayormente con este alcance de la tecnología, las generaciones líquidas, pues que de alguna forma es lo que pueden estar experimentando debido a esta falta de incertidumbre, falta de incluso claridad de saber qué voy a hacer, qué va a pasar, a lo mejor ya no sé a gusto, incluso hasta de ir a solicitar un trabajo en el área laboral. Creo que influye también. Y pues la carga de información o la sobrecarga de información, que es la facilidad con la que estamos al alcance, como dices tú, de solamente abro el teléfono, pongo cualquier tema y me lo da las redes. Entonces, o es la información que tenemos tan al alcance ahora, ¿no? Eso. Entonces, bueno, ya teniendo claro, digamos, ciertas características,
¿sí? De la generación líquida. Ahora me gustaría preguntar cómo serían esas características de la generación sólida. Eh, yo creo que cómo era antes, haciendo como una comparación, es la pregunta que me haces. Exacto. Ah, ok, Esa es ok, como la ok. idea. Sí. Ya, no entendía Elkin, pero está bien. Pues, por ejemplo, ahora sí que, para la redundancia, en el ejemplo que te acabo de poner es muy claro. No se escuchaba antes, por ejemplo, ay, estoy pasando una depresión súper fuerte en cuanto a la psicología o a la salud mental, refiriéndome, pues las crisis de ansiedad, las depresiones, que pues te decía, antes no se escuchaba, pero realmente no sabemos qué estaban pasando nuestros padres o las personas. No sabemos si era realmente ansiedad o no, o estaban como de alguna forma en una idea o en su idea y su creencia con la que ellos crecieron o aprendieron estas ideas, pues realmente estaban tranquilos. Pero ahora, si lo vemos en un matrimonio ahorita, como tú dices, ¿cuánto? 1 o 2 años, que es lo que mayormente dura una pareja, y no estoy generalizando, pero regularmente ahora, si una pareja no funciona, pues cada quien sigue con su vida. eh, entonces, de alguna forma, sí son muchas las diferencias y entran aquí temas de creencias, temas de cultura, temas de educación también, incluso los libros de ahora, eh, con la diversidad, o sea, está mucho mayor al alcance toda la información, hasta en los libros, como te les comentaba, en los libros de texto que pues que los dan, que les manda la Secretaría de Educación Pública a los chicos de las escuelas. Está esto igual, se transmite a los adolescentes o a los alumnos en general. Entonces sí, sí ha cambiado bastante, y algo, esas son de alguna forma algunas características que estoy mencionando, ¿no? Como la generación sólida era antes. Eh, pues no siendo más, Liz, eh, rico haberte tenido acá, haber hablado un poco sobre la generación líquida, sobre, digamos, estos pensamientos que es que hablar de generación líquida es como, pues, es hablar de una es hablar de sociedad, y una sociedad que lo abarca, pues lo abarca la economía, el desarrollo, la educación, la política, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, hay mucho por donde hablar de este tema. Incluso ahorita se eh, me viene a la mente. Nosotros acá en Casa Revuelta somos sexólogos, atendemos el área de la educación sexual, y en ese tema, aunque todavía no es aceptado socialmente, con el tema, sigue siendo un tema tabú al final, en muchos estados, en muchas culturas, en muchas, bueno, en la sociedad misma hablando, sigue siendo un tema tabú, pero los jóvenes tienen esa mayor apertura de que puedes hablar con ellos, te pueden hacer preguntas más abiertas. Y antes, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía como esa apertura de poder preguntarle a mi mamá, ¿sabes qué? Un tema de sexualidad o eh, era, no sé, incluso no se tocaba este tema, ¿no? sí, sí, es digamos que muy curioso, el cambio de percepciones y el cambio de pensamientos de las diferentes eh, generaciones, ¿no? Digamos que y es en poco tiempo, porque Ujú. podemos hablar de mamá, de nuestras mamás, de nuestros papás y de nosotros. Ya nosotros tenemos otro pensamiento, ¿sí? O sea, es curioso y es como intrigante, como digamos, en, en, en tan poco tiempo se puede ver esa diferencia de pensamiento, de creencias, ¿no? Exacto. Liz, bueno, pues digamos que en general, de lo que hemos hablado, se puede decir que el consumo
ha de alguna manera ensuciado las bases de relaciones interpersonales, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? Sí, 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 de alguna forma no, no como tal lo pongo como ensuciado, pero sí viciado. sí. Más bien yo Eh, lo veo así, está como más viciado. Y por eso ahorita ponía el ejemplo de que yo muchas veces digo, ¿sabes qué? O me tomo mis tiempos, también digo, voy a desintoxicarme de las redes porque tanto que nos ujú. saturan y nos saturan y nos saturan de información de acá, de acá, de acá y de todos lados. Nosotros, en el caso de nosotros como profesionistas, en la salud mental, pues también, o sea, vemos información de esto, de esto, de esto. Entonces, ¿por qué no? Pues la desintoxicación de las redes y ponerme o darme un tiempo, hoy no me siento bien para atender las redes, ¿por qué no darme un tiempo también? Y es no sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. Digamos que aquí estoy dando, digamos, ciertos puntos así como generales de lo que se habló, ¿sí? Eh, digamos, si me hace falta algo, me lo vas complementando. De acuerdo. También se puede decir, también se puede decir, o concluir de que el deseo, ¿sí? El deseo por cambiar, el deseo por vivir mejor, el deseo por, eh, Por una por transformación. experimentar, me lo decías, por una Ujú. transformación, ¿sí? Sí, El deseo, entonces, destruye de alguna manera los objetivos que se han planteado anteriormente. Y por eso, de alguna manera, hoy pienso algo, pero mañana o pasado mañana estoy pensando otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Sé que tiene que opinar ahí. pienso que sí, porque es la misma, pues la misma sobreinformación que llegamos a tener al alcance de esta tecnología, creo que sí influye. Pero también, pues en cuanto al desarrollo personal, de alguna forma lo veo como que estamos nosotros más preocupados ahora, no tanto más preocupados, sino más, lo hacemos más consciente nuestro cambio, nuestra transformación, nuestro propio desarrollo personal. Entonces es esa toma de conciencia que de alguna forma lo veo favorable. Aunque sí hay factores que han influido, como lo comenté antes, pero también viéndolo que ha beneficiado, creo que ha beneficiado bastante en esa sobreinformación que tenemos al alcance para pues nuestros propios procesos y ese cambio y esa transformación de la que nosotros mismos estamos buscando, pero también como psicólogos estamos promoviendo. Claro, ahí digamos que puedo sacar otra conclusión de lo que usted acaba de decir. Se puede decir que el individuo líquido, ¿sí? El individuo líquido de alguna manera teme a su futuro o teme a un futuro incierto, ¿sí? Y quizás puede hasta temer de alguna manera a perder su individualidad. Por lo tanto, él está en constante, eso se diría que en constante cambio, en constante metamorfosis, se podría decir. Pienso que sí. Eh, ¿Qué más hablamos así, Liz? Las Man- relaciones, las relaciones entre, eh, las relaciones podrían ser más instantáneas también, ¿no? Lo sí, hablábamos con la cuestión de las redes sociales, ¿sí? Entonces me aburrí de estar acá con mi pareja o de estar con el mismo núcleo, entonces empiezo a buscar otras relaciones, México, Estados Unidos, España, bueno, ¿sí? Entonces, digamos que también esta generación líquida ha llevado a eso, ¿no? Ha llevado a que podemos estar lejos físicamente, pero eh, conectados por medio de un aparato electrónico, ¿no? O podemos estar cerca con la otra persona físicamente, pero
por el mismo aparato, pues podemos estar de alguna manera también separados, ¿no? Y no, pues yo creo que eso sería así como en general lo que hablamos, con Liz, en este podcast. Muy interesante, pero pues igual, o sea, es un tema en el cual uno se pone a pensar y tiene diferentes ramas por donde cogerlo, ¿no? Entonces, la generación líquida en la parte política, pues imagínese, ¿sí? La generación líquida en la parte económica del consumo, pues también es otro, es otra rama. La parte de relaciones sociales interpersonales, pues también conllevan a muchos, a otro podcast y quién sabe a cuántos más, Pues, ¿verdad? Es un tema demasiado, demasiado complejo, porque es complejo, eh, y largo, y es muy extenso, con muchas ramas, por donde uno empezar a hablar, hasta por la parte de la religión, ¿no? Porque podemos ver también la parte, la generación bohemia, cómo era en la parte religiosa antiguamente y ahora cómo la generación eh, moderna, cómo está, digamos, eh, pensando la parte de la religión y espiritualidad. Entonces es algo muy complejo, muy bonito también al mismo tiempo, porque es entender, es entender o empezar a comprender de alguna manera las nuevas generaciones, ¿no? exacto, así es. Y entra la idea de la religión, me viene a la mente esto que comentas de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Una pareja, no, y si esa pareja ya no quería o había una separación, de inmediato casi la desheredaban, ¿no? O lo desheredaban a cualquiera de los dos personas de la relación. ¿Por qué? Porque había incluso había intereses de por medio, o sea, ¿por qué? Porque desde que si nos vamos más años atrás, cómo se veía esto de, o se sigue viendo todavía, el cómo el padre tomaba la decisión de casi vender a la hija con el que iba a ser su pareja por muchos años sin que incluso ella supiera quién era con quién iba a vivir, con quién iba a formar una pareja, con quién iba a formar su propia familia, que no se le tomaba en cuenta a la hija o a los hijos. Entonces se me vino a la mente ahorita esto que comentas de la religión. No, y ahora que usted también comenta sobre ello, se me viene en las nuevas generaciones cómo existe ya la posibilidad de cuando usted se va a casar con alguien, firmar, bueno, podemos hacer la partición de bienes, pero de aquí para adelante. Lo que yo Ujú. tengo de aquí para atrás es mío y sí. Y yo digo que también es una forma de la misma generación líquida que ya está pensando en que, bueno, posiblemente pasado mañana ya no lo quiera, entonces nos podemos separar. ¿Sí? Exacto, O sea, ya está pensando en cambio, ¿sí? Ya está pensando en que nadie es indispensable y ya, ¿sí? exactamente. Y que ahí también entran temas de pareja, por ejemplo, ahorita con lo que comentas, eh, pues los acuerdos, de alguna forma el consentimiento de ambos de que si quieren, tema de intereses, por ejemplo, tú lo tuyo y yo lo mío en una pareja hablando, ¿no? Entonces, sí es bastante amplio el tema. Sí, es que es un tema supremamente amplio y nos quedamos cortos, nos quedamos cortos hablando del tema porque es que es algo, tiene mucha tela por donde cortar, como se dice coloquialmente, ¿sí? Implicaciones psicológicas muchas, pienso yo, digamos, en la nueva generación, la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre está en constante cambio y en qué va a pasar y en qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Siempre está pensando en qué va a pasar, ¿sí? Pero las generaciones antiguas yo digo que también la parte psicológica, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente,
eh, podrían también sufrir un proceso de ansiedad, si se podría llamar de esa manera, o de depresión, no sé, de angustia, porque siempre están en una monotonía, siempre están haciendo lo mismo y es constante, o sea, no existe un cambio y pudieron estar toda su vida haciendo lo mismo, ¿sí? Entraron a trabajar a los 18 y se pensionaron a los 60 años haciendo lo mismo, Lo mismo. ¿sí? Ajá. Claro, entonces esto puede conllevar a mi parecer, ¿no? Puede llevar, digamos, a una depresión también porque nunca hice más, simplemente hice esto porque fue lo que me tocó y no tuve la posibilidad física, económica o psíquica de cambiar el proceso, sino seguir en lo mismo, ¿sí? Y también podría ser que los procesos de duelo, por ejemplo, podrían ser también fuertes, porque entonces llega la costumbre a la misma persona, ¿sí? Y porque durante muchos años vivieron con la misma, entonces cuando la persona falta, ¿sí? Se puede ver que pienso yo que entonces el proceso de duelo pudo haber sido un poco más fuerte, más duro a estas personas que a las personas de ahora, porque las conexiones de pronto son diferentes, ¿sí? Por tiempo, por pensamiento cultural, ¿no? Porque ahora digamos que como tengo la posibilidad de conectar con otra persona de otra región, de mi mismo país o incluso de otros países, entonces venimos con culturas diferentes, ¿sí? Entonces, o sea, la parte de conexión, ¿sí? Pienso yo que en en la época bohemia, pues esa conexión era más rígida, ¿no? Entonces, claro que también problemas psicológicos muchos. Digamos que por la parte de la educación, entonces no se le daba tanta importancia, bueno, ¿sí? Pero ahora como existe esa información, ¿sí? A la mano, entonces ya sabemos que cuando tengo esto, lo otro, entonces estoy viviendo un proceso de duelo, cuando tengo esto, lo otro, entonces tengo un cuadro de ansiedad, o cuando esto, lo otro, entonces tengo un cuadro de depresión, o si siento esto y lo otro, entonces tengo estrés, ¿sí? Entonces ya existe esa información ahí, entonces cuando ya sentimos esto, ya sabemos y vamos y nos acercamos. Y de ahí viene también, y se me viene aquí a la mente, es que esta generación es débil, sí es débil, porque nosotros cuando íbamos al psicólogo, pero como no existía la información, ¿cierto? No existía la información, entonces no podían hacer esa transición o trascender, ¿sí? Trascender estas patologías y decir, sí, es que estoy enfermo, tengo patologías que no son normales para mi desarrollo diario cotidiano, ¿verdad? Exacto. No siendo más, Liz, pues no, nada, gracias, Liz, aquí por estos conversatorios. Yo creo que eh, en la puesta de pensamientos está el conocimiento, ¿sí? Eh, igual, muchas gracias de verdad. eh, Listos para el próximo tema. De aquí, desde nuestra experiencia, desde nuestra forma de explicarlo, de hablarlo, pues queremos de alguna manera dar a conocer estos temas tan interesantes, porque creo que los temas que hemos sacado son muy interesantes. Por ejemplo, el primero fue sobre violencia social, el que está por subirse es de liderazgo y manejo de emociones, que también está súper interesante. Y bueno, este de la generación líquida y cómo es, de cómo son las características y de qué manera se está desarrollando o de qué manera se desarrolla la generación líquida, que también es muy interesante.
Muchas gracias, Liz, por estar acá. Un placer, Elkin, y muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que se interesan en nuestros conversatorios.